Shalom. Ahora sí, que el Eterno bendiga a todos mis hermanos, amados hermanos y amigos que están desde sus hogares sintonizando hoy jueves el estudio de la congregación Shema Israel, día de estudio, de discipulado, de conocimiento, amén, para llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es un texto que usted debería guardarlo por ahí, porque el texto dice que la estatura es a la del varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Nuestro amado Salvador, bendito sea su nombre, amén. Me dice varón perfecto, no dice otra cosa, amén. Entonces nos gozamos y saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos y miembros también de la congregación que tal vez nos están viendo a través de desde sus hogares, a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, que la paz del Eterno gobierne su vida. Shalom. Y esta iglesia le dice a todos los amigos que nos están viendo y hermanos, shalom, pero dígaselo con más, sí, con más ganas, sí, con un saludo así. Yo jamás vuelvo a sintonizar. Shalom, amén. Que el Eterno le bendiga a todos. Así que desde la ciudad de Houston, Texas, y de la congregación Shema Israel, sean todos bienvenidos. Y nosotros empezamos nuestro estudio con esta gran proclamación que es la columna vertebral de nuestra fe. Y dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es uno. Amén. Bendito sea su nombre. Pues vamos a proseguir con el estudio y quiero que se concentren en todo, escuchen. Al final pueden preguntar, ¿ok? Al final del estudio, ahí usted pues escribe sus preguntas y las hacemos. Estamos llevando a cabo el tema. Ahí está. ¿Cuál es el tema? El nacimiento virginal de Yeshua, o de Jesús, como, ¿verdad?, algunos le quieran llamar. ¿Es una verdad o un mito? Estamos a través de la investigación bíblica, histórica, escritural, ¿ok? Nos estamos profundizando para llegar a una conclusión bíblica, ¿qué dije? Bíblica, de si en realidad nuestro amado Salvador, el cual es bendito por los siglos, en realidad nació directamente de la intervención o de la unión del Padre Eterno con una mujer, una virgen, en este caso María o Miriam, o si pasó algo más allá. Entonces, decíamos en el inicio de esta clase, ahí están los textos por si lo quieren, Lucas capítulo 1, verso 26 al 35, Devarim o Deuteronomio 18 del 15 al 19. Y hay muchos textos, muchísimo. Y en este estudio vamos a sustraer y a traer también a colación aquellos textos comprometedores donde el Mesías hace ciertas afirmaciones que fueron sacadas de contextos. Amén. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Pero decíamos que en la doctrina cristiana, en el cristianismo, sin faltar el respeto ni tener algún mal sentimiento de nadie, porque de ahí venimos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener: en cristianismo hay gente buena, hay pastores serios, hay hermanos buenos, hay gente con corazones hermosos, amén. Y ellos no son los culpables, como tampoco usted lo era cuando estábamos comiendo ciertas doctrinas y enseñanzas que defendimos en un momento, creímos como verídica y bíblica, pero que el Padre en su infinita misericordia, a través de las Escrituras, no a través de un sueño, no a través de una experiencia mística, Él nos enseñó por su palabra el verdadero camino que lleva al conocimiento de la verdad. Amén. Así que, pero yo como fui un predicador, usted lo sabe, cristiano, y no me gusta darme el título, pero mejor como teólogo me voy a llamar como estudiante profundo, arraigado de teología,
¿ok? Entendíamos y defendíamos que el no ver, escuche bien, en el cristianismo, estoy hablando desde una perspectiva cristiana, en terminología cristiana, en la teología cristiana, el ver a Jesús diferente al mismo Dios sería caer en una aberración y herejía, porque ese es el fundamento, la columna vertebral de la fe cristiana, ver a Jesús como Dios. Y si usted no confiesa eso, no cree en eso, lo van a tildar de hereje, y lo más probable es que lo excomulguen. Esa palabra excomulgar es sacar de la comunión, de la congregación a una persona, y se le dará el título de hereje. ¿Ok? Pero usted no es hereje si usted cree en la creencia de 3 dioses en uno. Usted no es hereje si cree en eso. Usted no es hereje, ¿qué más? Si cree también pues en que Dios puede tener relaciones con una mujer y embarazarla. Usted no es hereje por eso. Pero si usted cree o confiesa que Jesús no es de la misma sustancia que con el Padre, entiéndase, con Dios, y usted no lo ve como el mismo Dios encarnado, y usted no cree en la encarnación, entonces usted es un hereje. ¿Ok? Pero yo no lo culpo. Todo tiene una historia. Aquí estamos sacando todo sin censura. ¿Sí o no? Sin censura. ¿Cuántos están aquí? Entonces, la semana pasada nos quedamos hablando sobre el asunto del alma. ¿Cuántos se acuerdan? Hablábamos de la naturaleza del alma, porque si decimos, oído, que el Mesías, entiéndame hermano, voy a hablar en términos cristianos, no se me enojen los que están aquí con más tiempito. Si Jesús tuvo un alma humana, ¿cuántos creen que tuvo un alma? Ok, pero hubieron teólogos cristianos que dijeron que no, que él no tuvo un alma racional. Eso es lo que nosotros llamamos hoy alma, sino que fue como una especie de un cuerpo pero desprovisto de alma. Eso es una tontería grande. ¿Ok? Eso lo van a ver conforme vayamos introduciéndonos más a la clase. ¿Ok? De algunos de los puntos teológicos dentro del mismo cristianismo, que se dividió en 4 puntos diferentes, y lo vamos a ver ahorita. Pero hablábamos que dentro del cristianismo, la doctrina que tiene que ver con el hombre se llama antropología cristiana, así se le llama, antropología cristiana. Allí se estudia todo sobre el ser humano. Y si usted cree como yo que mi Salvador también fue humano como yo, entonces se supone que tuvo un alma también, ¿correcto? La pregunta es, ¿esa alma era totalmente humana o era una mezcla rara? ¿Me explico? ¿Era humana o era una mezcla de alma de Dios con alma de hombres? O de hombre en este caso. Y eso es lo que estamos aquí investigando. Entonces le dije que para usted conocer y tener un concepto claro y bíblico de lo que es el Mesías, la humanidad de nuestro Salvador. Porque déjeme decir algo. Dentro de la teología cristiana, el Mesías se divide en 2 puntos teológicos fuertes. Siquiera anótenlo. Número 1, la vida y la obra de Jesús. Esos son los 2 puntos más fuertes. La vida y la obra de Jesús. La vida tratándose en el tema de que si Él es Dios con nosotros en realidad, Dios hecho hombre encarnado. Y la obra es que si su muerte fue la muerte sustitutiva de Él por nosotros. ¿Me explico? Y que si esa muerte en el madero fue la muerte de un Dios verdadero o un hombre. Porque de antemano le digo, si decimos totalmente, y no me quiero adelantar, que el que estaba en el madero era Dios, entonces usted está declarando que Dios experimentó muerte.
Y eso estaría contrario a la revelación bíblica en la Torá o en el Tanaj que el mismo Eterno hace de él. En la misma escritura el Padre dice que él no puede, la muerte dice, oh muerte, yo soy tu muerte, que él no puede experimentar muerte. ¿Me explico? Entonces, si decimos también que en el madero estaba Dios colgado, hecho hombre, entonces también tendremos que afirmar que en alguna vez en su existencia Dios ha tenido contacto con el pecado. ¿Qué usted dice? ¿Está viendo? Que a veces estamos hablando cosas y no entendemos lo que conlleva eso, o las declaraciones que traen implícita el afirmar ciertas cosas. Si yo afirmo que en la cruz o en el madero, como usted quiera llamarle, no voy a entrar en ese asunto ahora. Si usted cree que era Dios encarnado el que estaba allí, entonces Dios sí ha tenido contacto con el pecado. Porque en Isaías 53, la visión que se da del Mesías es que el Padre sobre él tiraría todos los pecados de la humanidad. ¿Me explico? ¿Me siguen aquí? Vamos a Isaías 53, ¿lo quieren leer conmigo? Vámonos, por favor. Lo voy a leer en Reina Valera para que nadie se me sienta mal. Vamos a Isaías 53. Esto es a través de las escrituras. Hay afirmaciones que uno hace que hay que experimentar o tener consciente la afirmación que se hace. Mire lo que dice aquí. Dice el verso 4 de Isaías 53: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, dice la Reina Valera, herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Y qué son transgresiones según las escrituras? ¿Qué es transgresión? Desobedecer la Torah, los mandamientos del Padre. Ok, entonces Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia a la Torah. Sigue diciendo: molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero, obviamente aquí Reina Valera dice el Señor, pero en la Biblia Bin o en la Biblia Sefer Dabar va a decir, pero Yahweh, ¿sí o no? Yahweh, ¿qué dice? Cargó en él, ¿ve? No está diciendo que Yahweh cargó sobre él mismo, sino sobre aquel que lo ha enviado. Ahí se mete lo que es la gramática, ¿ok? La lingüística. No dice el Padre que Él tiró sobre él mismo, sino que Él tiró sobre aquel. Esa palabra Él, en segunda persona, no es el Padre hablando de él mismo, sino del enviado de Él. Sobre ese enviado, ¿qué hizo el Padre? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Están viendo? Entonces, prácticamente, aquí lo que nos está presentando es que quien llevó al Mesías a dicho sufrimiento y cargó sobre él y lanzó sobre el Mesías en el madero el pecado de todos nosotros, fue el mismo Padre eterno. ¿Me explico? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo ahí? Entonces, obviamente, el mismo Padre dice que Él es santo, que no hay nada inmundo en Él y que Él no puede tener contacto con el pecado. Por ende, oído, en el Mesías, el Padre está pagándose a sí mismo la transgresión que nosotros habíamos cometido. Ahora bien, le voy a dar un punto importante aquí. Tal vez usted nunca se lo ha preguntado. Oído, por favor, oído. Si el Padre envió al Mesías para
el mismo padre pagarse, oído, lo que el hombre le había hecho, la demanda de su santidad, demandaba un castigo. Alguien tenía que pagar. Oído, y quiero que se graben esto. El asunto aquí es que, como el que se ofendió o el que fue ofendido es un ser infinitamente eterno, quien vaya a pagar eso tiene que pagarlo la misma dimensión de la ofensa de quien se ha cometido. Me explico. Si yo soy eterno y yo voy a castigar a mi hermano Sagastume por algo que me hizo, el pago, o yo le demando un pago por el daño que me hizo o lo que me cometió, él tiene que pagarme eso al nivel de la grandeza mía. Pero no va a poder. Por ejemplo, el hombre no es infinitamente eterno. ¿Me explico? Vayan conmigo. Por ende, el hombre queda descalificado de poder pagarle al padre su ofensa. ¿Qué hace el padre? El padre en su esencia no puede limitarse. Hello, oído. Pero él sí puede enviar a alguien para que lo represente como él mismo. Aunque ese representante no necesariamente significa que sea el mismo Padre encarnado. ¿Están conmigo? ¿Me sigue? Que es ahí donde la teología cristiana tristemente no ha entendido que el Mesías viene en el poder del Padre, en el nombre del Padre, en la autoridad del Padre, en el Espíritu, en el Ruach del Padre y en el respaldo del Padre. Por ende, todo lo que el Mesías haga es como si lo estuviera haciendo el Padre. Todo el que ofende al Mesías es como si ofendiera al Padre. Y todo el que niega al Mesías es como si negara al Padre. ¿Por qué? Porque el Mesías es el enviado, el representante, quien viene con el Sin-Sum. Es un término hebreo, un término legal. Sin-Sum, poder legal. Al Mesías el Padre le entregó un poder legal. Y eso se lo puedo demostrar por las escrituras hebreas. Vámonos a Génesis y busque el caso de José o José de Egipto. ¿Qué pasa con José o con José? Cuando, vamos a las escrituras, ¿alguien lo tiene? Cuando a José el faraón le da su autoridad, su anillo, su Sin-Sum, su poder legal. ¿Para qué? Para que fuera su representante. Mire, vamos a Génesis 47. Lo voy a volver a leer en la Doña Reina, ¿ok? Dice, José o José fue y lo hizo saber al faraón diciendo, no el 47, no, me fui muy adelantado. No, vamos acá cuando lo llaman como si el 41, si mal no recuerdo, cuando José o José interpreta los sueños de faraón. Mire el 37. ¿Qué dice? Verso 41, 37. Génesis o Bereshit 41, 37. Dice, el plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Es decir, cuando José le empieza a hablar, ¿qué tiene que hacer el faraón para que la crisis no mitigue las almas de Egipto? Faraón, acuérdense, escuchó a José cuando estaba esclavizado en la cárcel, lo saca. José le presenta a José un plan de preparación para los tiempos malos que vendrían, y al faraón le pareció excelente esto. ¿Y qué hace el faraón? Vamos a ver. El plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Entonces el faraón dijo a sus servidores, ¿podremos hallar otro hombre como este, en quien está el espíritu de Elohim, de Dios? Oiga eso. ¿Están viendo? El faraón dijo a José o a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa. ¿Qué le dio? Primeramente el cargo, marque eso conmigo, el cargo de su casa, no de su esposa, de su casa. ¿Qué sigue diciendo? Y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. ¿Qué fue lo segundo que le dio? El pueblo. Primero le dio la casa y después le dio al pueblo. ¿Qué sigue diciendo? Solamente en el trono seré yo superior a ti. El faraón dijo además a José: he aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano ¿de quién? De José o de José. Eso es lo que en hebreo se llama Sin-Sun, poder legal. Un poder legal que se le otorga a alguien para que tome el lugar y la posición de aquel superior que le está dando esa posición a esa persona. Vayan conmigo. Dice: le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él: doblad la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a José Safetnapanea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Y ahí hay un dato que se lo voy a dar para que lo marquen ahí. La esposa de José o de José, una egipcia, de donde viene la tribu de Efraín. ¿Están conmigo? ¿Me sigue? Vayan conmigo para que vean. Ahora bien, pudimos ver aquí qué hizo Faraón cuando constituye a José o a José como faraón de Egipto. ¿Qué le entrega? La casa, el pueblo, Egipto completo y las órdenes de la nación. Todo lo que José dijera que se tenía que hacer, se iba a hacer. Ahora bien, ¿sustituyó José en persona o en su esencia al faraón? No, lo sustituyó en cargo, en autoridad en ese momento. Pero faraón se lo dijo claramente: por encima de ti estoy yo. Eso se llama un Sin-Sun. Y en el hebreo, el Sin-Sun, ese poder legal, para poder ser algo que tenga validez, quien entrega el poder tiene que removerse para que quede el que él puso. ¿Me explico? Si el que te dio el Sin-Sun no se remueve del lugar, esa autoridad no es tuya, puesto que el mayor está ahí. ¿Entendieron? Por eso es que en Juan 17, en Yohanan, el Mashiach dice: Padre, eran tuyas y tú me las diste. ¿Por qué? Porque le entregó un Sin-Sun. Por eso es cuando Yeshua dice: el Padre y yo uno somos, no está diciendo que es de la misma esencia con el Padre. Lo que está diciendo: el Padre y yo somos uno en propósito, en meta. ¿Me siguen? De ahí fue que se malinterpretó y se buscan estos textos para reforzar que el Hijo es de la misma sustancia que con el Padre, que eso es teología romana, greca romana, para decir que Jesús no era más que el mismo Dios encarnado. Pero no entienden el asunto del Sin-Sun, porque la Biblia la leen con mente romana. Esa misma figura está en, si mal no recuerdo, Éxodo 7:1. El Padre le dice, busque Éxodo 7:1. Búsquelo, todos los textos que yo le doy, búsquelo. Éxodo 7:1 dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: mira que yo te he constituido como Elohim, como Dios para el faraón.
y tu hermano Aarón es tu profeta. Míralo ahí. ¿Qué leyeron ahí? A un hombre de carne y hueso que el Eterno constituyó como Dios. Ahora bien, ¿significa esto que Moshe, por ser constituido un Elohim o un Dios para Faraón, es el mismo Dios encarnado? No. Él tenía la autoridad, el Tzimtzum dado por el Padre. Cuando Moshe o Moisés llegó a Egipto, no llegó simplemente como un hombre, llegó como un Dios. Eso es duro. ¿Me explico? Ahora bien, los hebreos llamaron a Moshe Dios por eso, o Elohim, o lo adoraron. No, pero lo tenían en grande estima. De tal manera que para que Yahoshua o Josué pudiera ser aceptado como el próximo líder, tuvieron que ver respaldo en él como lo vieron a Moshe. Si no, no lo aceptaban. ¿O qué usted cree? ¿Que a él lo aceptaron de una vez, a Yahoshua, a Josué? Se fue. No, tuvieron que pasar milagros grandes, respaldo del Padre. ¿Me explico? Yo creo que ya este punto aquí le está trayendo revelación a ustedes, ¿verdad? Bíblicamente. Vamos a Miqueas capítulo 5, por favor. Mire la profecía que da el Eterno sobre el Mashiach, su enviado. Miqueas. No dije ni creas, Miqueas. ¿Qué dice el encabezado del capítulo 5 en algunas Biblias aquí? ¿Cómo? Yahweh dará, no dice gobernantes, gobernante. Por ende, ahí es una profecía mesiánica. Yahweh dará gobernante. Vamos a ver cómo vendrá ese gobernante. Dice, verso 1: reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Con vara herirán en las mejillas al juez. Esto no es una visión mesiánica del Mesías que lo hirieron. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¿de dónde vendría el legislador de Israel? De Judá. De ti me saldrá. Ve, no dice de ti saldrá. Ahí lo especifica el Padre. De ti me saldrá. Enviaré, me proveeré. ¿De qué? De ti me saldrá. Siga leyendo, por favor. El que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Sin embargo, Elohim los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz a la que ha de dar la luz, y vuelve el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Yahweh, con la grandeza del nombre de Yahweh su Elohim. Entienda el texto en su contexto. Está diciendo que el representante, el rey, el legislador de Israel, vendrá con la grandeza del nombre de su padre, de su Elohim, dice. ¿Cómo se llamó el Mesías? Yeshua. ¿Por qué? Porque ese nombre encierra la grandeza del Padre. Yeshua es una palabra compuesta. Ya, cuando usted dice aleluya, que la Y, A y la H, el ya, aleluya, significa alabado sea Yahweh. ¿Están conmigo? No dije Yahweh porque sí, nosotros presionamos Yahweh por nuestro lenguaje, pero en realidad es Yahweh. Sería lo correcto. Porque la Y en el hebreo es ya, no ya. Claro, nosotros en nuestro lenguaje pobre que tenemos, ¿verdad? Decimos Yahweh, pero es Yahweh. ¿Está conmigo? Entonces, por eso yo respeto a algunos hermanos de raíz hebrea que no, que Yeshua y que Yeshua y Yeshua, y no entienden el concepto de Yeshua ni de dónde vienen.
Porque lo peor de la gente es que cuando, señores, nunca salga una conclusión por un artículo que usted leyó en internet. Estudie, investigue, lea. ¿Me explico? Porque como yo le dije, Yeshua es salvación en hebreo. Yeshua. ¿Me explico? Pero Yahshua, ya tú le estás poniéndole un artículo fuerte, que es el nombre del Eterno. Ya. Ve el I, la Y-A-H. Yahshua. Yahweh es salvación. Cuando yo digo Yeshua, yo no estoy diciendo Yahweh es salvación. Simplemente estoy diciendo salvación. En parte. Porque si me voy al Talmud judío, la palabra Yeshu significa sea su nombre borrado. Fue una conspiración rabínica para esconder el nombre del Mesías, así como lo hicieron para esconder el nombre de Yahweh, que le pusieron Hashem. Cuando yo escucho a un hermano discutiendo, no, que es Hashem, chico, usa el cerebro, por favor. Al decir Hashem, tú no estás diciendo un nombre. Hashem no es un nombre propio. Hashem es un artículo para presentar algo, el nombre. Hashem, Ha es él y Shem, nombre. El nombre. Por ende, cuando usted dice Hashem, usted no está diciendo nada. Baruch Hashem. Bendito el nombre, pero ¿cuál nombre? Ahora, si usted dice Baruch Hashem, Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, ahí las cosas cambian. La oración tiene sentido. Yo respeto al que diga Yeshua, gloria al Padre por eso. No vamos a dejar de ser Ejad porque yo diga Yeshua y tú Yeshua. El problema aquí es que muchos hermanos de raíces hebreas no quieren soltar el ombligo. Salieron de allá de Roma, pero ahora quieren meterse al judaísmo, y esa es la vaina. ¿Me explico? Ese es el asunto. Todo el judaísmo lo quieren hacer. Hasta hablando de Kabbalah. Y Kabbalah, y que Yeshua no enseñó Kabbalah, enseñó Torah. Los apóstoles no enseñaron Kabbalah, enseñaron Torah. La Kabbalah tiene su historia. La Kabbalah data de cuando el cristianismo se chupó al judaísmo en esos siglos primero, cuando se dividieron, para no perder esos rabinos helenistas, para no perder las doctrinas helenistas que hablaba de dioses y de cosas y de creencias ultra extraterrestre. Pues la Kabbalah vino a convertirse en sustentar esas místicas, porque la Kabbalah es misticismo. El creyente en Yeshua que comienza a estudiar Kabbalah, lo más probable es que termine diciendo que Yeshua no es ningún salvador, que es un falso. Porque la apostasía no vendrá del cristianismo. Es que el cristianismo ni siquiera es apostasía. Ahí yo lo defiendo al cristianismo. Es que el cristianismo no es apostasía porque nunca han tenido verdad. Nunca han tenido Torah. ¿Están conmigo? Es apóstata aquel que ha tenido Torah, los principios de las palabras del Eterno, y después termina diciendo que Yeshua es hijo de un cuerno de José, de María hacia José. Y por ahí se van. ¿Por qué? Porque el problema de muchos es que quieren buscar maestros judíos. Porque es judío. Baruch Hashem. Y yo amo a mis hermanos judíos, pero la verdad es que así como el cristianismo le hizo daño a la fe de la gente sincera, el judaísmo le hizo daño a la gente para que conociera sus verdaderas raíces. ¿Me siguen? Y defienden Kabbalah y defienden cosas. Mire, usted está más llamado a vivir y a defender la Torah. Nadie dijo nada. Sí, yo soy toraísta. A mí no vengan con cosas. Una hermana me dijo, usted celebra la fiesta en su iglesia, celebran Rosh Hashanah. Le dije, hermana, ¿qué es Rosh Hashanah y Rosh Hashanah? Usted me está hablando a mí. No, el nuevo año judío. ¿Dónde está eso en la Torah? No, pero que Israel se celebra. ¿Y qué? ¿Usted no conoce la historia? Estudie. Eso es babilónico. Rosh Hashanah es una fiesta babilónica
Que cuando los judíos vienen de Babilonia, de estar allá, vienen con todas esas cosas y hasta tienen su nuevo calendario, el de Giler, que es un calendario babilónico. Pero no entienden eso. Yo respeto a mis hermanos allá que celebran Rosh Hashanah, que celebren, ¿qué más? Las otras dos fiestas, Purim, que celebren, ¿qué más? ¿Qué más? Hanukkah, yo respeto eso, pero yo no voy a celebrar cosas que no sea Torah. ¿Entendió? Y muchos, buscando el sabor del judaísmo, terminan tan judío que terminan eso mismo, judío. Eso mismo terminan. ¿Por qué? Por cruzar la tablita. Por cruzar la tablita. Un maestro judío. ¿Y tu maestro judío crees que Yeshua es el Mesías? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es el que une las dos casas? ¿Me explico? Estudiando Kabbalah y cómo tener un poder espiritual alto y cómo conseguir lo que tú quieras en el mundo espiritual, lo mismo que el espiritismo. ¿Estás conmigo? Santo, ¿es tan serio? ¿Están aprendiendo algo o no? Oh, qué bueno. Entonces, están viendo que la profecía mesiánica en Miqueas capítulo 5 es que el Mashiach vendría en el nombre de Yahweh, en el nombre de su Elohim, ¿ves? Con el poder de ese nombre. Dice, y se establecerán, dice, con la grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra, y esta será la paz, la shalom. Señores, lo que la gente no quiere entender algo. Yo una vez le di una clase a usted, no sé si usted la captó aquí. Le di la clase de el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. El Mesías, nuestro Salvador Yeshua, en su primera manifestación no vino como Ben David. No podía venir como Ben David, hijo de David, porque si venía como Ben David e Israel lo aceptaba completamente, digo Israel como toda la nación, porque que eso de que los judíos no aceptaron el Mesías es una falsedad. Los apóstoles, ¿qué eran? Judíos. Entonces sí hubieron judíos que aceptaron al Mesías, y los primeros emisarios del Mesías fueron judíos. ¿Están conmigo? Eso se acaba cuando Roma toma el control, que expulsan a los judíos y le dan maestros greco-romanos a los cristianos, los llamados padres de la iglesia. ¿Están conmigo? Ahora bien, escuche esto. Si todo Israel recibe y acepta a Yeshua Ben David y lo entronan, usted y yo estuviéramos en problema. Entonces el rechazo de Israel por el Mashiach era plan del Eterno. ¿Están conmigo? Porque viniendo como Ben Yosef, como hijo de José, nos daba la puerta a nosotros para injertarnos. El Mashiach Ben Yosef nos injerta. Pero para que eso pueda pasar, los hermanos judíos tuvieron la nación que rechazar al Mesías. No porque era más malo que los cristianos, no, nada que ver. Era plan del Padre, Romanos 11. Ahora bien, ellos están esperando a Ben David, al hijo de David, que se sentará en el reino. Porque los judíos no están esperando un Mesías para que lo libere del infierno. Eso es doctrina cristiana. ¿Están conmigo? Los judíos no están esperando al Mashiach para que lo venga a librar del pecado original de Adán. Ellos están esperando el Mashiach que se va a sentar en Israel, y su trono será en Jerusalén, y todas las naciones tendrán que poner sus ojos en la nación pequeña, menospreciada, abusada. Por eso es que el judío es tan centralizado en ellos. Nadie entra ahí, porque ellos siempre tienen el concepto de víctima. Han sido menospreciados, encarcelados, asesinados, más de 6 millones en los tiempos de Hitler. ¿Qué más? Esclavizado en Egipto, en Babilonia. Siempre han tenido ese concepto de lo que hemos sufrido. Por eso nadie puede entrar aquí. Por eso fue que se inventaron los rabinos las 7 leyes noédicas, que decían que un gentil, para por lo menos alcanzar misericordia en el juicio, tenían que
someterse a estas leyes para ser visto como amigos de Israel, no como israelitas de pura cepa. Por eso es que Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos le dice, y a los Gálatas, le dice a los Gálatas, porque ustedes quieren buscar algo que el Mashiach se lo dio gratis a través de los esfuerzos humanos, que es el parte del pueblo. Ese es el concepto de la epístola de Gálatas. No traten de ser lo que ustedes son ya por identidad en el Mashiach, buscando su propia gloria. No se lleven de estos judaizantes que le están poniendo carga a ustedes de que tienen que circuncidarse primeramente como el primer requisito para ser considerados parte del pueblo. No, en Mashiach ya ustedes son hijos de Abraham. Y como son hijos de Abraham, tienen herencias con nosotros, Pablo hablando, con nosotros los judíos. En pocas palabras, no nos vean a nosotros los judíos raros. Ustedes también son judíos. ¿Están conmigo? Ustedes también son hebreos. También son hijos de Abraham. También la promesa es para ustedes. También el pacto es para ustedes. La Torá es para ustedes. Las fiestas son para ustedes. No se vean como algo raro. Ni nos vean a nosotros como la última Coca-Cola. Ese fue el mensaje de Pablo. No se lleven de estos locos que porque le costó mucho circuncidarse, ahora ven a Pablo predicando un mensajito y dice, ajá, este le está presentando el camino fácil a esto. Y a nosotros tuvimos que darnos cuchilla. ¿Me explico? No es que Pablo estaba hablando en contra de la circuncisión, está hablando en contra de la circuncisión como medio de salvación. Ahí está el problema. ¿Me siguen? ¿Están aprendiendo? Qué bueno. Entonces, ¿qué está esperando Israel? A Mashiach ben David, porque Mashiach ben Yosef no fue aceptado, y mucho menos cuando esta doctrina la agarró el cristianismo de Nicea, que presentó a un Mesías, mire, un Mesías que renunció a ser judío, que menospreció los mandamientos del Padre. ¿Están conmigo aquí? Que no guarda Torah y que no nació literalmente de un hombre y una mujer, sino que Dios preñó a una mujer. Entonces el judío, tú le vienes con eso y te menciona a tu abuela. Entonces nosotros creíamos que los judíos eran tontos y los inteligentes éramos nosotros. Todo lo contrario, lo bruto era usted y era yo. Que nosotros somos los que tenemos que enseñar a ellos el camino de verdad. Quien enseñó a los gentiles el camino de verdad fue Pablo, un judío. Hello. El primero que predicó una casa gentil fue Pedro. ¿Están conmigo? Un judío. Entonces nosotros creíamos que los tontos eran los judíos y los inteligentes nosotros. Y las escrituras dicen, los tontos son ustedes y los inteligentes son ellos. ¿Están conmigo? Santo. Que el judío tiene que convertirse al cristianismo para ser salvo. No me diga esa tontería. Y al final de los tiempos, ¿sabe quiénes son los que van a rechazar al Mesías ben David? Los mismos gentiles. ¿Y sabe quiénes son los que se van a volver al Mesías, a Mashiach ben David? Los judíos. La torta se va a cambiar. ¿Y sabe quién le va a estar buscando a usted para cortarle la cabeza y caerle a palo? Eso mismo. No lo voy a decir en público para no herir los sentimientos de nadie. Así que prepárese, bienvenido al club. Ay, yo me voy en el rapto secreto. Sigue ahí que te va a salir canas y te van a caer los dientes. Seguimos. Ay, padre, me dan unos minutos. Me queda todavía como 15 minutos. Ok, entonces cerramos ese renglón ahí. Oído. Para entender la naturaleza del Mesías, tenemos que entender la nomenclatura, la hechura, la formación del hombre. Y en este caso, del alma. ¿Tenía el Mesías un alma? El que diga que no tiene que tener 20 cigarros en la cabeza de hierba rara. En serio. ¿Me explico? Y sí, hubo un teólogo cristiano que se atrevió a decir eso. Que el Mesías, que Jesús no tenía un alma humana. Que él tiene un alma celestial. Que es la sabiduría que él tenía. O sea, el alma humana no. Entonces yo le pregunto a ese teólogo. Entonces, ¿cómo alguien que no experimentó
y no sabe lo que es estar en un cuerpo y qué es ser humano y qué es tener sentimiento como humano, ¿cómo va a entendernos nosotros? No calificaría. ¿Están viendo? Entonces, la naturaleza del alma. Le decía que dentro de la rama teológica, dentro del cristianismo, a este tema del alma se le conoce como antropología. Si me ayuda ahí, mi amor, con el... Se me quedó de nuevo aquello, mi marcador de donde cambio aquí. Siempre se me queda. Tiene que estar en el bulto por ahí. Entonces, eso se le conoce como antropología cristiana. Entonces, las doctrinas que rigen el pensamiento cristiano, con todo respeto, fueron en su mayor parte influenciadas por la cultura helenista. Usted sabe cuál es la cultura helenista, ¿verdad? Un día le voy a dar la clase sobre el helenismo para que entienda que el helenismo, muchas gracias, el helenismo no solamente abarcó, como muchos piensan, a los gentiles, que no, aún en Israel había helenismo, aún en el rabinato había helenismo, había un grupo de rabinos que eran helenistas. Sí, creyeron todo eso, porque el helenismo se extendió a más de 27 pueblos o ciudades de Israel en los tiempos del Mesías. O sea que el helenismo estaba en su apogeo. ¿Están conmigo? De hecho, eso de la Kabbalah viene de eso, del helenismo, pensamiento helenista, creencia en muchas cosas extrañas. Eso viene de ahí. ¿Están conmigo? Entonces, proseguimos. Le decía que la mayoría de las doctrinas que rigen el pensamiento cristiano son helenistas en todo su contexto. Entonces, por mucho tiempo, en buena parte le dije la semana pasada, de la cuenca del Mediterráneo, usted sabe, el área de allá, de Israel, de toda esa Roma, todo eso, por mucho tiempo, la opinión común había sido que el espíritu humano, lo que, ¿verdad?, llamaban alma racional, que decían que el maestro no tenía eso, y hoy sencillamente llamamos alma, era de origen divino en el sentido que el cuerpo no lo es. Entonces, algunos de los antiguos filósofos griegos habían declarado que el alma humana, ¿escuchó?, era inmortal y que el cuerpo era una prisión donde se encontraba provisionalmente el alma esclavizada. Eso se le llama platonismo. Platón decía que las almas existen antes de la creación del cuerpo y que vienen al cuerpo a meterse como a una cárcel. De ahí es que viene el término, el cuerpo es la cárcel del alma. Y el cristianismo adoptó eso. ¿Están conmigo? Vamos a proseguir. Déjame ver si me ayuda aquí, Filita. Entonces, la convicción de los primeros creyentes, le decía la semana pasada, en el Mesías de Israel, era que el alma, ellos siempre tuvieron claramente eso, los emisarios, todos los predicadores, que el alma no era de origen eterno. ¿Están conmigo? Sino que ellos entendían por las escrituras hebreas que el alma debía su existencia al eterno Elohim, del cual dependía su existencia. O sea, no es que el alma era totalmente, que era eterna y que era infinita, no, nada que ver. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Ay, padre, se me enojaron algunos que no vieron eso. Déjame pasarlo rápido. La creación, ok, le hablé de la creación del primer Adán. Ok, vamos a ver. Wow, pero hemos llevado mucho ya. Ok, ahí estamos. Entonces, la convicción, lea ahí, de los primeros creyentes en el Mesías de Israel, ¿cuál era su convicción? Que las almas no eran de divina, ni mucho menos eternas, sino que su existencia, ellas se la debían, ¿a quién? A su Abba Padre. Entonces, ellos sabían que el alma era una criatura, y como toda criatura, ella le debía su existencia al Eterno, al Creador, y no a su propia naturaleza. La creencia de la eternidad del alma fue lo que trajo en el cristianismo de Nicea la creación de una doctrina del infierno. ¿Me explico? Como el alma es eterna, entonces algunas se van para el cielo, y si algunas pues no se van tan directamente, el purgatorio le ayuda a depurarse para que suba, y las que no paguen entonces van para el infierno. Doctrina greco-romana. Como el alma es eterna,
tenemos entonces que ubicarlo en un lugar de condenación para siempre. Ay, pero pastor, no dice la Biblia que los libros fueron abiertos y los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso le digo, tenemos que entrar en un tema profundo de Apocalipsis y se lo voy a dar muy pronto. ¿Están conmigo? Pero pastor, y que el hijo, y que el Lázaro que estaba en el Seol, en el infierno, y el rico, eso es una parábola, eso es un hebraísmo, y nunca se menciona ahí en el infierno, dice el Hades, porque en el concepto teológico hebreo, las almas morían y se iban a un lugar a descansar llamado Hades o Sheol. Sheol en hebreo, Hades en griego. La palabra infierno es la palabra griega Gehenna. Y se le llamaba infierno a un lugar en Israel donde había un templo, por decirlo así, o un altar a un dios llamado Moloch, donde también se llevaban toda la basura de la ciudad y se quemaba allí. Y eso era un basurero que constantemente estaba prendido en fuego. Y para llevar el mensaje de tal manera que se le dé ese punto tronante, se usaba la visión del basurero del fuego, del infierno. A eso se le llamaba infierno. Pero este es otro punto que en la teología cristiana tú dices que no es real y te dicen que eres un apóstata. Cuando la salvación depende de la creencia de un dogma. ¿Cuándo? Entonces el sacrificio del Mesías, si se le puede llamar sacrificio, o lo que llevó a cabo el Mesías en el madero, no sirve. Porque si una dogma lo puede derribar, entonces, ¿qué autoridad tiene esa obra? ¿Me explico? Y le leí la semana pasada, ¿se acuerdan? En Isaías, creo que 27, ¿verdad? Donde el profeta decía que las almas de aquellos que no honraron al Padre, dice, no resucitarán jamás. ¿Están conmigo? Si la fe suya depende de la creencia del infierno, de la creencia de un rapto secreto y de la creencia de que si Jesús tiene que ser Dios encarnado, entonces tú estás mal. Santo, tan serio. Seguimos. Entonces vamos a hablar, marque eso ahí, mírenlo bien ahí, eso que está ahí, las 4 perspectivas filosóficas sobre el alma en el cristianismo de Nicea. Habían 4 perspectivas filosóficas, ¿ve? Filosóficas, perspectiva filosófica, no bíblica, filosófica sobre el alma en el cristianismo de Nicea. Entonces, permítame recordarle de nuevo que en el pensamiento del cristianismo, en sus inicios, existieron 4 perspectivas diferentes en el tema del origen del alma humana. 2 de ellas pronto fueron rechazadas por la iglesia, ¿entiendes? Por la iglesia católica. La tercera fue eclipsándose paulatinamente y la cuarta fue la que prevaleció de forma general en el pensamiento cristiano. Entonces analicemos estas 4 perspectivas del alma humana según la filosofía greco-romana en el cristianismo. Seguimos. Ahí están, pueden marcarla para que aprendas eso, que es muy importante. La primera perspectiva decía que las almas podrían ser parte de la sustancia divina. Que las almas podrían ser parte de la sustancia divina. Entonces esta teoría fue rápidamente rechazada, ya que negaba la doctrina de la creación. Es decir, la doctrina o la perspectiva de que las almas podrían ser parte de la sustancia divina, lo que dicen es que el ser humano se crea a sí mismo porque ya es un alma divina. ¿Dónde queda la creación del Padre? O sea, si es sustancia divina, entonces, ¿dónde queda la creación? ¿Dónde queda en que el Padre es el único que no tiene principio ni fin? Y luego todo lo que compete al ser humano tiene un principio y un fin. Pero si decimos que el alma es una sustancia divina, entonces las almas coexisten eternamente con el eterno. ¿Usted cree eso? No, hermano. Entonces nosotros fuéramos pequeños dioses. ¿Están conmigo? La segunda perspectiva decía
que podía ser que las almas humanas existieran mucho antes de nacer en un cuerpo humano. Esta fue la teoría del filósofo Platón, filosofía que fue adoptada, léalo ahí, y defendida por uno de los llamados padres de la iglesia cristiana, Orígenes. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia cristiana y él defendió esto. El segundo concilio de Constantinopla, que fue el quinto concilio ecuménico del 553, declaró como anatema la persistencia de las almas. Entonces, la principal razón fue por declarar que el alma era eterna. Entonces, el alma estaba esclavizada en un cuerpo, que en la muerte el alma entonces recibía la liberación. Oiga, pero habían teólogos cristianos que sostenían esta doctrina. Ok, las almas son eternas. ¿Eso enseña las escrituras? Vamos a ver, la tercera perspectiva decía que las almas humanas eran engendradas y transmitidas de igual manera que los cuerpos. Esta perspectiva fue llamada traducionismo. Entonces, uno de sus principales defensores fue el llamado, aquí lo tienen, déjalo ahí, el llamado padre de la iglesia, Tertuliano. ¿Dónde está Tertuliano? Se me perdió. ¿No está ahí Tertuliano? Ah, es la tercera. Aquí es Tertuliano. ¿Ok? Tertuliano, quien como muchos en ese entonces creía que el alma era corpóreo. ¿Entienden el término corpóreo? ¿Cuánto entienden el término corpóreo? Amén. El alma era corpóreo. Y esta perspectiva fue la que usaron para reforzar la creencia del pecado original. Es decir, que así como heredamos un cuerpo contaminado de pecado, también un alma contaminada por el pecado. Pastor, pero yo creía que eso era así. Si usted cree así, entonces usted cree en que el alma humana viene prácticamente juntamente contaminada con el cuerpo. Y ahí usted tiene un problema que vamos a resolver ahorita. La cuarta perspectiva decía que cada alma era creada individual y directamente por Dios. Por lo regular, en el momento de la concepción o cuando por primera vez el feto daba señales de vida, uno de sus grandes defensores fue el también llamado padre de la iglesia, San Agustín. Todos padres de la iglesia cristiana. ¿Okay? Entonces, esta perspectiva se le conoció como creacionismo. Agustín creía que el alma era corpórea, así que no podía transmitirse tal como se hacía con el cuerpo. ¿Oyó eso? Que no podía. Entonces hay una observación importante. Mire esa observación. Entonces, esta observación yo quiero que usted la tenga ahí. Una desafortunada consecuencia de todo esto es que al seguir a San Agustín, muchos teólogos cristianos y la mayoría de la religiosidad popular, tendiendo a conectar el pecado original con el exceso. Oye eso, ellos decían que el pecado original se transmitía en la relación sexual y que en esa relación sexual ya el niño que nacía ahí traía en sí el pecado original. ¿Está entendiendo ahora de dónde viene el pecado original? El llamado pecado original. Porque lo que dicen es que el Padre está juzgando al mundo por el pecado de Adán y Eva. Yo creía eso y lo defendía. O no, o las escrituras nos dice que todas las almas son mías, pero el alma que peca, esa morirá. Y dice que no están usando ya que los padres comieron las uvas agrias y los hijos recibieron la dentera, sino que cada quien es responsable de sus actos. Cuando un niño se constituye un pecador, cuando su conciencia de pecado ya está clara, cuando ya él puede elegir entre lo bueno y lo malo. Ese es el pecado. Estoy aquí rompiendo con paradigma. Pastor, pero yo pensé que Jesús vino a morir por los pecados, el pecado original. ¿Dónde está en la Biblia el pecado original? Lo que nosotros adoptamos de Adán por su caída, por su pecado, fue la muerte. El gobierno de la Gesel, se me va el nombre ahora. Se me va el nombre. Es la naturaleza pecaminosa. En hebreo tiene su nombre. Se me va ahora.
Pero lo que el Mashiach vino a destruir en el madero fue el dominio y el poder del pecado en nosotros. ¿Está conmigo? No pecado original. ¿Están aquí? Hello. Adoptamos de Adán la muerte, el gobierno, el dominio del pecado en nuestras vidas. Pero cuando el Padre hizo al hombre, el hombre podía elegir lo bueno. Si así no fuera, entonces el Padre no le da mandamiento, no haga. ¿Entendieron el asunto ahí? Si el Padre hubiese creado un hombre con capacidad solamente para hacer el bien y no para hacer el mal, no le pone mandamientos. Hello. El mandamiento se dio porque el Padre sabía que el hombre podía pecar. Entonces, la creación del hombre desde sus inicios hizo entender las Escrituras que el hombre podía pecar. ¿Están conmigo? ¿Entendió eso hasta ahí? Santo. Ahora bien, la caída de Adán, el pecado de Adán, lo que hizo en nosotros fue que nos confinó a la muerte y nos llevó al dominio del pecado en nuestras vidas. Pero de que usted, o le voy a hacer una pregunta aquí, por favor, seamos serios. ¿Cuánto tienen el Ruach HaKodesh dentro de ellos? ¿Cuánto tienen el Espíritu del Padre dentro de ellos? Claro, todos lo tenemos. La presencia del Padre, su Espíritu en nosotros. Ahora bien, desde que usted vino al Mashiach y el Padre lo marcó a usted con su Ruach, ¿usted jamás ha pecado? Pregunto, ¿usted nunca ha pecado? Levanten la mano los que aquí nunca han pecado después que están en Cristo. ¿Por qué pecas? Si Mashiach te liberó del dominio y el poder del pecado, ¿por qué sigues pecando? Porque es que usted trae en sí eso, el poder elegir el no pecar o pecar. Y tú eres tentado por tu propia concupiscencia, no por el pecado de Adán. Hello, ni por el diablo tampoco. El diablo me hizo pecar. ¿Está entendiendo? No. El Mesías nos vino a liberar del pecado original. Eso es doctrina grecorromana. ¿Están conmigo? El secreto que la gente no entiende está en un texto bíblico. Las Escrituras dice, Pablo dice en Romanos, porque el Padre nos encerró a todos. Grábate esto aquí, por favor. Busque ese texto ahí, búsquelo. El Padre los encerró a todos bajo pecado. Gente no entiende eso. Porque donde no hay ley, no se incurre a nadie de pecador. Los gentiles no tenían Torah. Por no tener Torah, por ende, el Padre no puede decir que yo estoy violentando su Torah porque yo no la conozco. Hello. ¿Entendieron eso? Por eso que usted y yo no teníamos solución. Pero ¿qué hace el Padre? Dice Pablo en su teología, entonces la sabiduría del Eterno lo encerró a todo bajo pecado. Judíos y gentiles. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la Torah. El Padre encerró a todos, tanto los que tenían Torah como los que no tenían Torah, lo encerró a todos bajo transgresores. ¿Es injusto el Padre entonces que está culpando a otros que no tienen Torah como pecadores? No, entienda lo que Él se está preparando en su ciencia y sabiduría. Si solamente envió al Mashiach para que trabaje con Israel, con los judíos, entonces la promesa de Abraham, mi siervo, de que en su simiente serán benditas todos los gentiles de la tierra, no se puede cumplir. ¿Está entendiendo? Para que eso se pueda cumplir, yo tengo que encerrarlo a todo bajo pecado, para que entonces la gracia pueda abarcar tanto a judíos como a gentiles. La gracia no es un regalo que te dieron para
desligarte del compromiso con los mandamientos del Padre. Eso le enseña el cristianismo. La gracia fue la capacidad que te dieron para que tú puedas ahora obedecer el mandamiento. Nadie dijo nada, no entendieron eso. Yo estoy bajo la gracia. Sí, pero cabezón, cabezona, la gracia no significa irresponsabilidad o falta de compromiso con los mandamientos del Padre. La gracia es el poder interno y la capacidad que te dan para poder obedecer mandamientos. Hello, ¿están conmigo? Porque nunca la Torá y los mandamientos fueron dados para dar salvación. La Torá y los mandamientos fueron dados para mantener libre al pueblo que estaba esclavizado una vez en Egipto. No, no me están entendiendo. Oído. La Torá y los mandamientos no fueron dados para salvar al pueblo. No. Se le dio para que pudieran mantener la libertad que se le dio. El Padre no sacó a Israel de una esclavitud para meterlo a otra esclavitud. La esclavitud de Egipto para meterlo a la esclavitud de la ley. No. La Torá fue dada para que ellos pudieran mantenerse en esa libertad con la cual el Padre lo había sacado de Egipto. ¿Están conmigo? Hermanos, ya terminamos, ya se me fue el tiempo. Entonces, ¿qué enseñó Agustín? Que el pecado original se transmitía a través de la concupiscencia. O sea, que cuando una mujer y un hombre se reunían en el acto sexual, ahí estaban en concupiscencia. Y por unirse en concupiscencia, aunque estuvieran casados, ya el niño que nace es un pecador original. ¿Estás conmigo? Y todas esas cosas nosotros nos las comimos. Vamos a seguir ya para terminar. Oh, ¿me ayuda ahí, Filita? Ya, me queda un punto. Aquí terminamos. Conclusiones sobre la naturaleza del alma. Entonces, quiero en esta ocasión usar y repetir, como le dije la semana pasada, lo que el teólogo cristiano Justo L. González, dijo en uno de sus libros, Breve Historia de la Doctrina Cristiana. Justo González dijo, oigan bien, por mucho que esto pueda sorprender, oye, le estoy hablando de un teólogo cristiano, el más sofisticado y conocido, usado sus libros en seminarios, en universidades cristianas, oigan eso, por mucho que esto pueda sorprender, dice Justo González, a los cristianos de hoy en día, esto implica que el alma humana no es mortal. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Por los estudios que llevó a cabo en las Escrituras. Y dice él, parece, por mucho que esto pueda sorprender a los cristianos, porque él como cristiano sabe que le van a caer a palo. Por mucho que le pueda sorprender a los cristianos de hoy en día, esto implica que el alma humana no es mortal. El alma depende de Dios, no solo para su origen, sino también para su continua existencia. De igual manera que ninguna criatura puede subsistir por sí misma, sino que su existencia tiene que ser sustentada por Dios. Así también lo requiere el alma humana. La vida del alma, dijo él, al igual que la existencia de una piedra, depende totalmente de Dios. El alma continúa viviendo tras la muerte, no porque sea indestructible, sino porque Dios le concede esa vida continua. Yeshua dijo, el que esté en mí, aunque muera, vivirá. ¿Están conmigo? Y usted tiene ahí, ¿qué dice la Biblia acerca del origen del alma? Las almas pueden morir. Ezequiel 18:4. Las almas son creación del eterno Dios. Isaías 57:16. ¿Ok? Entonces la teología hebrea frente a la concepción del hombre dice que en el inicio de este estudio, ¿verdad? Nosotros decíamos que la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo es una enseñanza hebrea, no es una enseñanza hebrea, sino una teoría proveniente del cristianismo, la cual nació en el primer concilio oído ecuménico de Nicea en el año 300, no lo tengo ahí, ok, en el año 325 por el emperador romano Constantino, el padre y fundador del cristianismo, el cual convocó a 300 obispos para declarar en el credo de Nicea que Jesús era de la misma sustancia con su Padre Dios. Entonces fue en ese concilio ecuménico donde se declaró a Jesús como Dios encarnado. Fue allí. ¿Están entendiendo conmigo? Por eso hay que estudiar la historia. Y para terminar ya aquí, en las escrituras hebreas es revelador el hecho de que se tiene bien en claro que el hombre no es quien provee el espíritu de un bebé,
ni tampoco la mujer, sino que el espíritu en el feto, en el momento de la unión del esperma del hombre, ¿verdad?, con el óvulo de la mujer, es ahí cuando viene entonces el padre pone la vida. Ahora bien, el alma, entiende lo que les enseñé la semana pasada. El alma, la primera semilla, y con esto ya terminamos. Miren, busque Isaías, lo que tiene Isaías 42:5, márquelo por ahí. Mire el origen del alma aquí, señores. El hombre y la mujer se unen en el acto sexual. El esperma, la semilla del hombre, el esperma, eso, con el óvulo, al chocarse, unirse, ahí viene, ¿verdad? Ahí viene lo que es la formación del alma. No es que en el cielo hay un depósito y la bajaron. Ahí empieza, pero la vida en esa alma, ¿quién la pone? El Padre. El hombre no da vida, la vida la da el hombre, el Padre, a esa alma. Pero el alma es el producto de papá y mamá en el choque. Y hay genes. ¿Están conmigo? Santo, me escucho doble. Ahí vienen los genes, ahí viene todo eso. Y ese choque, ¡pum! El Padre viene y pone la vida. Y esa vida, con ese choque, es lo que forma el alma. Acuérdense que cuando el Padre creó a Adán, la primera semilla, dice que cuando él sopló aliento de vida, fue el hombre un alma viviente. ¿Ves? Era un alma ya, pero no un alma viviente. ¿Cuándo fue un alma viviente? Cuando el Padre le infundió vida. En el acto conyugal de un hombre y una mujer, cuando chocan ¿verdad?, el óvulo con la semilla de papá, ahí viene lo que es el alma. Por eso el aborto es asesinato a un alma. Porque no es que el alma empieza a forjarse después de la primera semana o segunda, no. Desde el choque, ¡pum! Desde que el esperma viene y se une, ¡pum!, con el óvulo, ya ahí empieza el alma. Y si se fija, lo primero que empieza a gestarse en una criatura es el corazón. Hello. ¿Qué dice Isaías 42:5? ¿Alguien lo buscó? Léalo, ¿qué dice? Así dice él, Yahweh, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Ve, la vida, porque Él es el que da la vida a lo que haya. ¿Sabes? La vida, cuando el hombre muere, es que la vida, el Padre, el Espíritu vuelve al Padre, que ese Espíritu es la vida. ¿Ok? Ese Espíritu es la vida. Y esa persona se declara muerta cuando el Padre quita el hálito de vida. ¿Están conmigo? Mire, la semana próxima ya viene lo fuerte de esta clase. Ya terminamos. La semana próxima, amárrense los cinturones. Yo le estaba dando introducción, ahora vamos a entrar a lo que saluda a todos los que estuvieron en sintonía. Shalom para todos. Esperamos que se hayan gozado en el día de hoy. Amén. Lo vemos la próxima semana para seguir escudriñando e investigando sobre el nacimiento virginal de el Mesías, verdad o mito. Bye. Shalom para todos los hermanos.